Tenemos que darnos cuenta y saber que la oración es el instrumento más poderoso que existe sobre todo el universo. ¿Sí? Amén. Sí, no, nada más que hay un pequeño detalle. Cuando nosotros oramos, a veces nuestra oración no es correspondida como la esperamos. A veces tarda tiempo, a veces no es lo que nosotros queremos, sino como Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, dice su palabra. Entonces, Él espera en ese corazón que tú tienes sobre lo que le has pedido, sobre lo que deseas, para después Él contestarla a su tiempo y como es. Sí, pero en esto no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir adelante orando, persistiendo, porque tarde o temprano llegará el resultado de esa oración. Sí, así como tardaste tú para venir a la iglesia porque 2 o 3 amigos, hermanos, vecinos te invitaban, así es la oración. Llega al tiempo de Dios y al tiempo de Dios llegaste tú. Y no llegaste para volver atrás, llegaste para establecerte en el reino de Dios y estar sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues entrando en el tema, el tema de hoy es cómo orar durante el día. Según el versículo Efesios 6:18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sí? Es lo que estaba hablando ahorita un poquito. Orar en el Espíritu significa ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿A quién le ha pasado que cuando está de rodillas orando o en cualquier posición o en cualquier lugar, Dios en ocasiones te trae la imagen de alguna persona, de alguien que es tu familiar quizás o pariente o no sabes, y Dios o el Espíritu Santo te está diciendo, ora por él? ¿Sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor no oran, ¿verdad? Sí, yo creo que sí oran. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en esto. Cuando Dios nos traiga esa imagen de algo, de alguien, tenemos que orar por esta persona o por eso. Si te da alguna idea, cuando estás orando ahí, tenemos que orar también por ello. No digas, después oro por esto, no lo dejes al último, hazlo en ese instante, porque quizás la persona que Dios te puso ahí esté en una necesidad muy urgente. O la idea que te dio quizás sea una idea para que el reino de Dios sea extendido. O para ser usado tú en alguna parte para que el reino de Dios también crezca. Entonces dice, oren en el Espíritu. Entonces déjate guiar por el Espíritu Santo. En todo momento. Significa que debemos orar cada vez y en cualquier lugar. Nosotros podemos orar todo el tiempo. No hay ningún tiempo que sea inadecuado para la oración. Siempre habrá una necesidad delante de ti, siempre habrá una necesidad de otras personas delante de ti. Por eso dice Dios, oremos en todo tiempo. ¿Sí? Vamos a seguir con los párrafos de Efesios 6:18. Dice, con peticiones y ruegos. Hay diferentes tipos de oración y no hay una forma correcta de orar. Hay muchas clases de oración. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de Salmos. Si tú vas y lees todo el libro de Salmos, ahí es un ejemplo de que hay varios tipos de oración. Cuando el rey David empezó a ser usado por Dios, y puedes ver que hay oraciones, que existen muchas clases de oración, como es la de queja, que esa no te la recomiendo, la de lamento. Hay oraciones reconfortantes, aclaradoras, valientes, de confesión y para celebrar. De confesión es en ocasiones cuando nosotros nos encontramos quizás en pecado, ¿verdad? Vamos y confesamos nuestros pecados delante de Dios. Y el Espíritu Santo viene y renueva nuestro ser, nuestra alma, y podemos seguir adelante. Las declaraciones quizás sean cuando tú tienes alguna duda.
Señor, ¿por qué sucedió esto si yo estaba orando por él o estaba orando porque no sucediera? Dime por qué sucedió, aclárame, aunque Dios no tienes que contender con eso, con Dios, ¿verdad? Sino Él es soberano y hace como Él quiera, pero te estoy dando un ejemplo de diferentes oraciones que hay. No hay ninguna oración que sea correcta, pero sí hay diferentes tipos de oración. Otra oración de celebración es cuando el rey David ganaba esas guerras con los diferentes países, ¿no? Con los diferentes reinos. Esa era una manera de celebrar, de darle gracias a Dios, de exaltar su nombre, de alabarle, ¿verdad? Hasta una vez él fue juzgado por alabarle, ¿verdad? Por su esposa. Entonces hay diferentes tipos de oración. El siguiente párrafo dice: manténganse alertas. Significa que tenemos que estar siempre listos para orar. Significa también que tenemos que tener un plan. Siempre tenemos que estar listos para orar. Como les decía ahorita anteriormente, siempre hay una necesidad delante de nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que velemos porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. No des que porque ya oraste ayer o hace ratito ya lo tienes todo bajo control, ya convenciste a Dios. No, tenemos que orar, ¿verdad? Siempre. Por eso este tema se llama cómo orar durante tu día, porque siempre tenemos que estar en conexión con Dios, en contacto con Dios. Siempre habrá necesidades, siempre habrá oportunidades de orar. Manténganse en alerta. Las oraciones espontáneas son las que necesitamos en el momento. Son grandiosas y son buenas, pero tenemos que ser estratégicos para orar también. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener un plan. ¿Dónde debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Porque hay ocasiones que vamos a orar y no tenemos ese lugar donde siempre tenemos que orar, como dice la palabra de Dios, encerrados, ¿verdad? Estás orando, piensas que estás solo y de repente llegan los testigos de Jehová y tocan la puerta. De repente llega el hijo, la visita, el nieto y tocan la puerta. O sea, tienes que tener un plan porque Dios te atrajo a tener conexión con Él, para que estés con Él en su presencia, para que ores por ciertas situaciones y quizás todos esos detalles te van a distraer. Tienes que tener un tiempo también porque a veces salimos encarrerados al trabajo, a veces le damos más prioridad a otros afanes, a las necesidades que hay en casa, a las necesidades del carro, a las necesidades de cualquier cosa, y ya se nos va el momento de orar. Y ese momento era importante porque el Espíritu Santo puso en ti orar en ese momento. Entonces tenemos que estar siempre en alertas, ¿sí? Como las antenitas del Chapulín Colorado. También esto significa que nunca debemos dejar de orar y nunca debemos de darnos por vencido. Hay veces en ocasiones que pensamos, estoy orando y esto parece un rezo, o sea, porque digo lo mismo, pero lo digo y se lo digo a Dios porque no ha llegado la respuesta. Nunca te des por vencido. Tarde o temprano llegará la respuesta de tu oración. Ahorita vamos a ver por qué no llegan a veces esas respuestas, ¿verdad? Porque no estamos orando a veces como dice su palabra, como conviene. Entonces estemos siempre en alertas porque el diablo anda como león rugiente. El siguiente párrafo dice: persevera en oración por todos los santos. Esto no podemos hacerlo si tenemos un corto tiempo de oración. Dice, ora por todos los santos. O sea, los santos no son nomás los que estamos aquí, son los que están sobre toda la tierra, los apartados de Dios. ¿Te imaginas si tan solo orar por los pastores de aquí de la ciudad, de orar por los matrimonios de aquí de la iglesia, orar por los eventos, orar, como dijo Rosy ahorita, por la construcción, y mencionar el nombre de cada una de las personas? Sería difícil, ¿no? Hacerlo en poco tiempo de oración. Entonces, vamos a ver con este capítulo de Efesios 6:18 cómo orar durante el día para que
vayamos teniendo tiempo de orar por todas las necesidades y cosas que Dios nos pone, que el Espíritu Santo nos pone. Aquí vamos ahorita en el bosquejo. En el primer renglón pueden poner ahí, oren en el Espíritu. En el segundo renglón es en todo momento. Hasta ahí vamos ahorita. Entonces vamos a aprender un poco de esto, cómo orar durante tu día. Hay dos maneras diferentes en las que podemos orar durante todo el día. Una de ellas es mantener una conversación continua con Dios. Esto es muy sencillo. Tener una conversación con Dios es como yo estoy conversando ahora con ustedes. ¿Sí? Cuando yo y mi esposa visitábamos a los matrimonios, a las personas que llegaban aquí por primera vez, decían, es que yo no sé orar, yo no sé qué decir, y tenía que postrarme de rodillas, y con la oración modelo de Mateo 6, tenía que enseñarles, o sea, mira, es como yo estoy platicando contigo, te levantas y gracias Dios por este día, le dices gracias Señor por la comida, gracias por lo que proviste, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por esta casa, y se les hacía difícil. O sea, pero es algo natural, no tenemos que tener palabras exuberantes que las conozcamos en la Biblia, que no es malo y te las tienes que aprender, tenemos que leer la Biblia, son palabras sencillas, la oración debe ser muy natural, a Dios no lo podemos sorprender, de veras, porque Dios nos conoce. Si le dices, tú eres el Dios que esto y que el otro, y si dices que soy ese Dios, ¿por qué no haces esto? No le podemos sorprender con nuestras palabras, ni adornarlas. Él quiere ver con corazones sinceros, corazones contritos y humillados. ¿Qué dice Dios? Porque tales adoradores Él busca en espíritu y en verdad. ¿Sí estás de acuerdo con esto? Entonces, preséntate delante de Dios como lo que eres, no como lo que quieres aparentar. Él te escucha, Él te va a escuchar, Él te ama. Él no hace acepción de nadie como nosotros lo hacemos. Él está esperando que tú llegues y dobles tus rodillas y abras tus labios. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de orar, de las dos que vamos a hablar. Cuando nosotros aprendemos a hacer esta oración conversacional, la disfrutamos. Sí, anhelamos siempre estar en ese lugar. Yo cuando doblo mis rodillas me imagino que para orar, que ahí está Dios, Jesucristo parado y yo estoy tomado de sus pies. Y yo anhelo siempre estar en ese lugar, porque en ese lugar llega el quebranto, llega la presencia de Dios, llega algo que yo nunca esperaba, que yo nunca deseaba. Siempre tenemos que tener esa oración conversacional para deleitarnos en ella, para experimentar nuevas cosas. No vayamos como algo que tengo que hacer, que es carga, porque si no lo hago me va mal, y ciertamente sí te va a ir mal. Por eso estamos enseñando y aprendiendo esto. Hazlo como un deleite, como que ahí está Dios y ahí está, porque la oración eso hace, nos conecta con Dios. Y si yo hago esto y me conecto con esto, es que aquí está. Y si tú oras, te estás conectando con Dios y ahí está Dios. Ahorita yo estoy hablando y aquí está Dios. No menosprecies nunca al que está aquí enfrente, porque aquí está Dios. Lo que sale de nuestras bocas es una oración, porque te digo, no nada más son pedir, son comunicación. La oración es comunicación también. Un matrimonio que se comunica es un buen matrimonio. Un matrimonio que tiene comunicación es un buen matrimonio. Una empresa que tiene comunicación puede ser la mejor empresa. Un padre que tiene comunicación con sus hijos son los mejores hijos, los mejores padres. Yo tengo un cuñado y mi hermana que se hablan como a señas. Pero ellos entienden.
Pero no, tenemos que expresar, tenemos que comunicarnos. Dios quiere eso. Esa es la oración conversacional. Primera de Tesalonicenses dice, nunca dejes de orar. ¿Por qué dice esto? Nunca dejes de orar, porque Dios siempre quiere estar contigo. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. La segunda manera de orar que vamos a aprender es programar tiempos de oración durante el día. ¿Sí saben quién programaba sus días de oración? ¿Quiénes son hasta ahorita los que más oran sobre toda la tierra? ¿Sí saben quién son? Los judíos. ¿Sí? Los judíos, ellos programaban su tiempo de oración. Un ejemplo de ellos fue Daniel, que oraba 3 veces al día. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han leído eso? Doblaba sus rodillas y miraba por la ventana y oraba 3 veces al día. Pero ¿sabes por qué situación los judíos oraban? Porque en aquel tiempo el Imperio Romano tenía dominado ese mundo que existía, y entre ellos estaba Israel. Estaban bajo el mandato de ellos. Entonces, fíjate, los romanos en sus creencias inventaron un campanario donde poner unas campanas, y esas campanas sonaban varias veces al día. La primera sonaba como a las 6 de la mañana o 6:30, la segunda sonaba a las 9:30, la tercera sonaba a las 12, la siguiente a las 3 y la última a las 6 de la tarde, que era cuando todos salían del trabajo. Los romanos inventaron eso, y por eso los judíos agarraron de ejemplo a los romanos. No era porque ellos querían estar con Dios, sino que miraban que eso era bueno, aunque ellos eran católicos romanos. O sea, vieron el ejemplo de ellos y agarraron eso. Pero viendo los romanos, que esto era muy difícil para ellos, tener una persona, estar sonando las campanitas cada rato a las 9, a las 6, a las 9, a las 3, inventaron un mecanismo donde las campanas sonaban ya en el tiempo establecido. Si te suena esto, si has visto ahora esto en tu colonia donde vives, que a las 8 o 7 de la mañana están sonando las campanas de la iglesia católica, pum, 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 pum. Y entonces estos horarios era como el despertador de los judíos para empezar a orar. A esto se le llamaba liturgia, todavía le llaman esto, la primera liturgia, la segunda liturgia, la tercera liturgia. Es por eso que los judíos aprendieron a programar esos tiempos con Dios. La palabra campana viene del latín. La campana viene del latín porque pues como los romanos inventaron eso. Viene del latín y quiere decir clock. Clock. ¿Has escuchado esa palabra? Clock. ¿La relacionabas con los relojes? Sí. Yo nomás la he escuchado en el inglés. Cuando aprendía ¿qué hora es? Las 6 o'clock, las 5 o'clock. Y no andaba nada errado. Esa palabra la había escuchado, pero en inglés. ¿Y sabes qué? Esa palabra es de los relojes. ¿Sabes para qué fueron inventados los relojes? Después de las campanas, fueron inventados para orar. Sí. Así es que podemos volver a retomar esos tiempos de oración. Donde quiera que estemos y vayamos hay relojes, traemos relojes. Vemos la hora y la vemos en el celular. Cuando tú veas la hora en el reloj, di, es hora de orar. Aunque sean las 10, las 9, las 11, siempre va a haber una necesidad delante de ti. Miro a Ismael y tengo que sacar ese carro. Señor, ayúdame por favor en el nombre de Jesús. Va, se mete abajo del carro y ¡pum! Sale. Tengo que llevar estos alimentos porque me los pidieron a tales horas. Señor, en el nombre de Jesús, que tus ángeles me lleven y me traigan. ¡Pum! Vas y vienes y sin ningún
contratiempo. ¿Sí? Donde quiera que estés, donde estés, a la hora que sea, usa el reloj para eso ahora. Ya no tenemos las campanas, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Es la campana más grande para redarguirnos, para advertirnos que necesitamos orar. ¿Quién le da un precioso aplauso al precioso Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está aquí, está en este lugar ahora mismo. Dice su palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres para adorarle, somos libres para buscarles, para estar aquí. Nadie nos persigue hasta ahorita. No hay policía, no hay diablo, no hay nadie que pueda detenernos a buscar su presencia, a estar con Él, para exponerle nuestra necesidad. Y no le hace para que nos vaya bien. ¿Qué tiene? Él no se enoja. Lo que quiere es que tú te conectes con Él siempre. Quiere estar en comunión contigo. ¿Por qué? Te lo repaso y te lo digo. Porque te ama. Nunca va a dejar de amarte. Es por eso que queremos enseñar a orar en tu tiempo diario de oración. Al desayunar, al levantarte, al desayunar, a media mañana, a mediodía, cuando sales de trabajo y cuando te vas a acostar. Vamos a aprender a orar desglosando la oración de Mateo 6, del 8 al 13. Si tienes bastante tiempo de congregarte, sabrás que esta oración es la oración modelo. Es la oración que dijo Jesucristo: ustedes oren así. ¿Sí la han leído eso? Sí. Entonces vamos a aprender esto sabiendo que y pensando que amanece el día, que apenas despertamos y tenemos que bendecir el nombre de Dios. ¿Cómo bendecimos el nombre de Dios? Ya se los dije ahorita o lo han escuchado. Es tan sencillo decirle: Señor, gracias por este día. Abrí mis ojos, me diste aire para respirar, estoy vivo. Y si lo dudas, pellízcate. Porque nos levantamos bien modorros, ¿verdad? Entonces dale gracias a Dios. Recuerda qué ha hecho Él contigo, con tus hijos, con tus familias. Bendecir el nombre de Dios es honrarlo, respetarlo. Siempre dale gloria a Él por todo lo que sucede en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. Si no sale nada de tu boca durante el día, la recomendación es que tú hagas una lista de agradecimiento. Le voy a dar a Dios gracias porque ayer vendí 5 pesos. Le voy a dar gracias a Dios porque ayer fui en mi trabajo y pasó esto y a mí no me pasó. Le voy a dar gracias a Dios porque no tenía para la ruta y llegó un fulano y me dio y me subí. Le doy gracias a Dios porque hubo una balacera y me pasó el balazo por un lado y a mí no me tocó. Tienes mucho por qué darle gracias a Dios. Estas quizás sean insignificancias, pero tú tienes cosas más grandes y maravillosas que ha hecho Dios, por el cual tienes que agradecerle. Por ese trabajo que tienes, por esa esposa que tienes. Mi amor, te amo. Sí, por esos hijos que tienes. Como sean, Dios te lo dio, te los entregó. Pero si tú estás aquí, tarde o temprano los vas a ver para su reino, los vas a ver sirviendo por tus oraciones constantes, por tus oraciones a Dios, porque nunca vas a dejar de orar. Vas a estar convencido de que Dios va a hacer esas cosas con tu familia, con tus hijos. Mira, de verdad te voy a decir esto. Yo no debería estar aquí, pero estoy aquí por la gracia de Dios. Yo no soy un predicador, pero ¿sabes quién tuvo la culpa? Las oraciones de mi esposa. Ya no podía conmigo, me decía tantas cosas y, sí, mi amor, no, mira, nomás le seguía la corriente y me agarró la onda y un día se enojó. Se enojó pues, pero después me dijo, pero un día lo he de ver con esa Biblia predicando la palabra.
Y la palabra de Dios no vuelve vacía, vuelve llena del fruto para lo cual es enviada. Yo no quiero estar aquí, pero Dios si quiere, si quiere. Entonces, ora, nunca te canses, persevera. Él es fiel y Él es bueno. Entonces ahí en el bosquejo, en la siguiente tercera raya, despertar con gratitud. En la siguiente es bendecir el nombre de Dios en el desayuno. Acuérdense que vamos por tiempos, despertamos y luego ya vamos a la mesa y en el desayuno bendecimos el nombre de Dios. Cuando nosotros expresamos honra y alabanza al nombre de Dios, le estamos diciendo a Dios que confiamos en Él, porque Él es íntegro, porque Él nunca falla, Él no miente. Estaba leyendo Números y en Números 23:19 dice: y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Él dijo, Él hará. Lo que Él habló, se ejecutará. Él es Dios. Y van a suceder esas cosas como sucedió conmigo. Un ejemplo de qué significa el nombre, de qué significa el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, es por ejemplo cuando nosotros vamos a pedir un préstamo al bendito Coppel. Vamos a pedir un préstamo y ¿qué es lo que hacen? Investigan tu nombre, investigan quién eres, si eres responsable, si los préstamos que has tenido anteriormente los has pagado en la hora y en el día que dijiste. Si no, no te sueltan nada. Eso es cuán importante es el nombre de Dios. Si nosotros le conocemos más a Dios, ahorita voy a mencionar unos nombres redentores de Él. Si nosotros le conocemos cada día más a Dios, nos acercamos más a Él en oración, vamos a tener más paz, vamos a tener seguridad, vamos a tener confianza en Él, vamos a tener fortaleza. Voy a mencionar algunos nombres de redentores de Dios, por ejemplo, Jehová Jireh es, Dios es tu proveedor, nuestro proveedor, ¿sí? Si Él es nuestro proveedor, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? No, es que dicen que no todo cae del cielo. Sí, pero a veces nos vamos al extremo. No está funcionando esto en mi negocio, en mi trabajo, me esfuerzo y hago esto. No, te apartas un momento, oras a Dios como lo que les decía anteriormente y empieza a funcionar eso. Jehová Rafa, Él es tu sanador. Si es nuestro sanador, ¿por qué estamos enfermos? Porque no confiamos en Él. Luego hablamos al doctor, vamos a la Cruz Roja a derrochar todo el dinero en Él, cuando Él dijo: por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados y curados. ¿Sí? Es lo que les digo, entre más le conocemos a Dios y conocemos sus nombres, vamos a tener más confianza en Él y seguridad. En el Antiguo Testamento, no sé en qué libro, no les voy a mentir, dice que Dios se enojó con su pueblo porque consultaron primero a los médicos y no a Dios. Benditos similares, pero corremos primero a similares. Yo lo he hecho, nomás que me detengo. No, vamos a orar primero. ¿Por qué? Porque crees que tú amas más a tus hijos que a Dios. Y ay, pobrecito y esto. No, a Dios le apuran más nuestros hijos que a nosotros. Dice su palabra que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, con si más Él, que es el Padre celestial, dará buena dádiva al que se lo pide. Necesitamos conocer a Dios en oración, acercándonos a Él. Pero si no nos acercamos a Él, no le vamos a conocer nunca. Vamos a tener desastre tras desastre. Si conociéndole uno, ¿verdad?, tiene sus tiempos y momentos malos con sus hijos, ahora no conociéndole. Por eso les digo, la respuesta de la oración va a llegar como Dios quiere, cuando Dios quiere, porque a veces no está tratando con los demás, está tratando con nosotros.
pero nunca te desesperes, persevera siempre. Salmo, esta palabra es bien bonita, si quieren subrayarla y apuntarla. Salmo 9:10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Aleluya. Él nunca te va a abandonar. Aunque te veas como te veas, te sientes como te sientes, Él nunca te va a abandonar. Los que le hemos abandonado somos nosotros porque no nos acordamos de Él. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Vamos con el siguiente párrafo, que es a mediodía. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa esto? Que queremos seguir la agenda de Dios, que nos tenemos que alinear a su verdad, a sus propósitos. ¿Necesitamos la agenda de Dios en nuestras vidas, sí o no? ¿Sí? Como 5 nomás. ¿Por qué la necesitamos? Cuando enciendes el televisor, cuando vas en las calles, ¿qué es lo que ves? ¿Qué vemos? Puras injusticias, policías con las farolas prendidas persiguiendo a los maleantes, pleitos. ¿Qué ves en tu familia con tus hijos? Discordias, no te obedecen. ¿Necesitamos la agenda de Dios, sí o no? ¿Necesitamos alinearnos a Él, a su palabra, sí o no? Sí, claro que sí. El mundo está hecho un desorden y nuestra familia también. Hay que abrir nuestros ojos y doblar nuestras rodillas y cada amanecer y cada momento y cada tiempo: Dios, ayúdame. Tengo esto, tengo lo otro. Fortaléceme. Tú eres el Dios, Jehová Shalom, que da paz. Tú eres Jehová Sikenu, nuestra justicia. Tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera eres tú. ¿A quién iremos, Señor? Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién iremos? A Dios. ¿Qué agenda buscaremos? La de Dios. Si buscamos nuestra agenda, son puras carreras. Si buscamos nuestra agenda, son puras contiendas, pleitos. ¿Por qué? Porque dejamos el primer principio fuera de nosotros, en nuestro corazón. ¿A quién? A Dios. Dice: danos el pan nuestro de cada día hoy. No te puede dar Dios el pan de toda la semana. No te puede dar Dios el pan de todo el año. Perdóname, te va a dar el de cada día, el que necesites. Porque si Él lo hace así, vas a perder la fe. Te vas a olvidar de Dios. Dios no es tonto. Dios es infinitamente sabio. Y Él dice su palabra que no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces vamos a sembrar una semilla y cosechar lo bueno. Las espinas, todo lo que le estorba, se las quitamos y tomamos nada más el fruto de la semilla, lo bueno. Y no solamente pedimos por nosotros, ¿verdad? También pedimos por las demás personas. No nos olvidemos de ellos, porque hay ocasiones que nos han pasado situaciones, enfermedades económicas, lo que sea, y nuestros hermanos lo están pasando y no nos acordamos de ellos. Si no les damos o si no les proveemos de perdido en oración, no hay que ser tan ingratos. Y también hay en el mundo personas que están sufriendo en los hospitales, que están en las cárceles pagando alguna injusticia, algo que no hicieron. Vas a la calle y miras a los drogadictos, a las prostitutas, a los alcohólicos.
Hay que acordarnos de ellos, porque un día ahí estuvimos. Yo siempre le digo eso a Dios y oro por ellos. Señor, porque yo ahí estuve un día y me rescataste, rescátalos a ellos. Si tienes papás, hermanos, mamás, diles, rescata, Señor, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, según lo que esté pasando y sucediendo. Dice su palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Tenemos que hacer una lista de nuestras necesidades. Dios no se enoja porque le pide, dice Él, pide cualquier cosa, pero Él sabe si te la da. Él sabe si la necesitas. Pero yo creo que cuando expresamos esa pasión en esa oración, esa desesperación, yo creo que sí la necesitamos, ¿verdad? Pero también sabe Dios el tiempo y el momento, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Pasemos al segundo párrafo, dice, danos el pan nuestro de cada día. El pan representa todo lo que necesitamos. Puede ser dinero, pueden ser recursos para esto o para el otro, pueden representar algún contacto, algún contrato, puede representar, ¿cuántos solteros hay aquí? Solteros, grandes. El pan nuestro de cada día puede ser también un marido, una esposa, un novio, una novia. Gloria a Dios. Puede representar cualquier cosa que necesitemos, ¿verdad? Dice, pero ¿sabes para qué es? Es para ser usado en el reino de Dios, para que otros le conozcan a Él, para que nosotros derramemos como esposos, como matrimonio, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros sobre otras personas, sobre otros matrimonios. ¿Sí? No es para que nos jactemos, somos el mejor matrimonio, nunca nos pasa nada, no, nunca nos falta dinero, no, nunca nuestros hijos ahí están todos reunidos en familia. No, no es para eso, es para que otros puedan entender quién es Dios, lo que ha hecho con ustedes, con nosotros. ¿Sí? Dice 2 de Pedro 1:3, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Sí, es lo que estamos hablando. Pero es necesario que no solo alimentemos nuestro cuerpo con ese pan de cada día, sino que también alimentemos nuestra alma, que es lo que más necesitamos. ¿Sí estás de acuerdo? En ocasiones andamos enojados, andamos desesperados. Hasta el perro, el gato la lleva. ¿Por qué? Porque nuestra alma está vacía, porque no nos hemos llenado de Dios. Ahorita nosotros como familia estamos pasando una situación pues preocupante, ¿verdad? Pero le decía yo al pastor, ¿sabes dónde me refugié? En su palabra. O sea, es algo que sucede porque Dios tiene trato a veces con tu familia, con uno mismo, porque somos sus hijos y Él al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, dice su palabra. Entonces, cuando sucede algo en mi vida y Él está de testigo y aquí está, si no puede caer un rayo, ¿sabes qué? Yo no le digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué hiciste esto? No, porque me lo merezco. Porque no he estado en contacto con Él, en oración, como debe ser con Él. Al contrario, le digo, dale más, Dios, dale más. Pero ¿sabes qué, Señor? Con tus lazos de amor abrázame. No me dejes, porque es duro, es difícil pasar la prueba, es difícil pasar los problemas. Pero dice Dios, ¿verdad? Aunque andes en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
porque Él adereza mesas en presencia de mis angustiadores, y Él unge mi cabeza con su Espíritu Santo, y mi copa está rebosando de Él. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Pedir perdón en la tarde. Vamos ahí. Vamos a ver el bosquejo. En el 1, 2, 3, 4, en la quinta raya dice: a media mañana recordar lo que es más importante. Es el número 2. Y luego enseguida es la voluntad de Dios para mi vida. En la rayita es la voluntad. El número 3, hacer una lista de mis necesidades en el almuerzo. Los que almuerzan, porque a unos nos mandan con las puras yemas. Dichosos ustedes. No se crean. Y el siguiente es: pido por cualquier cosa. Vamos hasta ahí. Entonces, danos el pan nuestro de cada día era en la comida, ¿verdad? Acordarnos de cuán bueno ha sido Dios y agradecer todas las cosas que ha hecho en nosotros buenas. Vamos al siguiente: pedir perdón en la tarde. Ya cuando terminamos de comer, estamos relajados, hasta nos da mucho sueño, ¿verdad? Pero que en ese momento y en ese tiempo te redarguya el Espíritu Santo de las cosas que tienes pendientes, de pedirle perdón a Dios, de pedirle a Dios que examine tu corazón. Dice el Salmo 139, 23, 24: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino de la vida eterna. En el camino de la vida eterna. Sí, entonces, después de comer, tomar una pausa y que el Espíritu Santo nos redarguya, y que a quién hicimos enojar, quién nos hizo enojar, y ponernos a cuentas con Dios. Y si Él nos dice que pidamos perdón a alguien, pues le podemos pedir perdón, pero en ocasiones a veces no es a veces en ese tiempo, en ese momento, y tenemos que esperar en Dios, ¿verdad?, para que Él lo haga. Debemos decir: perdono a todo aquel que ha pecado contra mí, porque no quiero guardar rencores, porque eso me lastima. Dicen varios doctores, que los hospitales deberían estar vacíos si la gente se olvidara de sus rencores y resentimientos. ¿Tú crees? ¿Será cierto eso? Yo creo que sí es cierto. ¿Cuántas personas han ido a orar en los hospitales? Sí han observado que cuando oran por las personas, están quebrados en llanto, su alma se compuje y sale algo de ellos y tienen una libertad. Y al siguiente día, ¡pum!, los dan de alta. A veces unos tenían tumores cancerígenos, a una enfermedad ya terminal. Pero llega un hijo y un siervo de Dios que ora en todo tiempo y momento, en cualquier lugar, y oran por ellos, y los enfermos sanan. Algunos sanan y otros no, pero eso se lo vamos a dejar a Dios, porque Él es soberano. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. No nos enojamos, no nos entristecemos. Él sigue siendo Dios. Y Él sabe lo que hace. Cuando lleguemos delante de Dios aquel día, en su reino, en su trono, vamos a ver cuán equivocados estuvimos cuando
nos enojamos porque pasó esto con un familiar, porque pasó lo otro. Vamos a ver eso, y más vale que vayamos con un corazón limpio, hay un corazón puro, porque si no, ni siquiera vamos a llegar. Nos va a ver: apartado de mí, no te conozco. Qué triste, ¿no? Entonces tenemos que tener esa pausa y pedir perdón después de la comida o en el momento que Dios te redarguya. Estamos hablando para que tengas una oración continua durante el día, ¿verdad? No lo tomes que en la comida y en el almuerzo, sino, no, pues hasta lo que coma oro. No. Entonces vamos a experimentar eso, ¿verdad? Lo que se nos da a entender aquí es que tenemos que estar orando continuamente. Sí, a mí se me hace muy triste esta palabra que leíamos en las consolidaciones, porque si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y nosotros, de veras, aquí como pueblo de Dios, dice un dicho que no es de la Biblia, pero corazones vemos y caras no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos, perdón. A veces nosotros tenemos rencillas con el mismo pueblo de Dios. Este me cae mal por esto, este no me gusta por esto por lo otro. ¿Cómo estamos así aquí y queremos ir al cielo como estamos aquí? En el cielo no se va a permitir eso. Si no nos podemos pedir perdón aquí, ¿cómo queremos ir al cielo? ¿Cómo queremos estar juntos? Ya vive Ismael, fuchi. Ya vive fulano, ahí nos vemos. No. De una vez vamos a practicar aquí el perdón, el amarnos los unos a los otros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos todos nuestros pecados. Si Él nos perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? A los que hicieron esto, porque a veces no nos lo hacen a nosotros, a los que hicieron esto, lo otro. Nomás porque lo hicieron, ya tenemos esa rencilla, porque lo vimos. Y aprovecho ahorita, les pido perdón a todos si los he ofendido. Perdónenme. De todo mi corazón se los digo. Entonces, tenemos que tomar esa pausa en la comida y tenemos que tener ese encuentro con Dios, acercarnos a Él y decirle: Dios, perdóname. Hace poco vino un cliente y pues venía encarrerado, que quería esto y que quería el otro, y me enojé y lo mandé. No les puedo decir, lo mandé así, ¿verdad? Enojado y todo. Y perdóname, Señor, perdóname, porque cuando me vine peleé con mi esposa, regañé a mis hijos de una manera que no es correcta. Perdóname. O sea, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que decir esto: admito mis pecados y perdono a otros que me han frustrado. En el bosquejo, esto de bosquejo, esta palabra, híjola, la traigo aquí atravesada. Se me afigura que bosquejo quiere decir o sea, un relajarse, estar sentado ahí enfrente del aire con unas uvas, unas papayas. No, bosquejo. Dice: pido por lo que otras personas necesitan también. Es después de cualquier cosa, donde pusieron cualquier cosa. Y luego el 4 dice: pedir perdón en la tarde. Ya les digo, es a cualquier hora, nomás que es una enseñanza esto. Viendo todavía esto, lo del perdón, platica un pastor en la lección que iba de viaje y miró en un anuncio, en un espectacular, un anuncio de aceite para carro, y decía: si tú cambias el aceite del carro, tu motor va a estar más limpio y va a tomar nuevas fuerzas, va a tener una potencia mayor. Y dice que el Espíritu Santo le habló y dijo: así es nuestro corazón. Cuando nosotros lo limpiamos,
Cuando exponemos todo delante de Dios y le pedimos perdón y perdonamos a los demás y sacamos toda la basura, como dijo Rosy la semana pasada, porque después apesta. O sea, nuestra alma, nuestro corazón toma más fuerzas. Vienen las adversidades, vienen los problemas y tu corazón está firme, tu alma está firme. Pero si no limpiamos nuestro corazón de todas esas impurezas, de todo lo que nos han hecho y hemos hecho, nuestro corazón está debilucho. No te saludan y ya no voy a esa iglesia porque no me saludan. ¿Ah? Tienes una necesidad y nadie te dio un peso, un 5. No, ahí no hay amor. Pero si sacamos toda esa basura, nuestro corazón, nuestra alma va a estar fortalecida. Porque ¿en quién tenemos nuestra confianza? En Dios. ¿Quién es el que nos salvó? Jesucristo. No fue mi vecino, no fue Mario, Alberto, no fue cualquier otra persona, fue Jesucristo el que nos salvó. Nuestra mirada y nuestro enfoque puesto en el autor y consumador de la fe, dice su palabra. Entonces tenemos que sacar la basura de nuestro corazón, tenemos que perdonar, tenemos que tener un corazón limpio. El siguiente párrafo dice, pedir a Dios que me ayude a tomar decisiones. Según el versículo dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto es cuando, dice aquí, cuando sales de tu trabajo, ya cuando vamos a descansar, en lugar de agarrar el televisor, la computadora, agarremos la Biblia, tomemos la Biblia. Si no la has leído durante el día, pues llegas a tu casa y es bueno orar este versículo antes de entrar a tu casa. Padre mío, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. No sé quién será o qué será tu tentación. Entonces, ora por eso, que Dios te libre de tentaciones del maligno. Para unos la tentación es el refrigerador. Ya se queda eso en la mente. No sé si sucede en tu familia o has visto en casas. Los niños ya nomás abren el refrigerador por abrirlo. A veces nomás está temblando, ya no tiene nada más que un huevo, una manzana, un apio. Y la maña se le queda a los niños y a uno también. Llega, no, pues no hay nada. Y luego la cena, una galleta ahí toda mosquienta. O sea, y la tentación de otros, pues es de otros, es la televisión o la computadora. Estos aparatos, estos instrumentos nos quitan el pasar un tiempo en armonía con Dios, con nuestra familia, también con Dios. Perdemos el tiempo a veces enviando mensajes, enviando versículos y nada. Que los que necesitan los mensajes y los versículos son tus hijos, los que tienes ahí a tu lado, y tú gastándote el dedo, yo creo la huella, y así vas allá los pasaportes, ya ni marca donde tú. Oye, y son rápidos, para eso. Yo me quedo sorprendido. Yo estoy así, Doña Tecla. Pero ya aprendí algo, nomás le aprietas a un microfonito y hablas. Y pum, ya sale la respuesta. Bien fácil ya eso. Por eso les digo, yo soy del Antiguo Testamento, de eso apenas estoy aprendiendo. Entonces, que Dios nos libre de las tentaciones que nos hacen perder el tiempo. Y de veras ya dejando así de jugar o de reírnos, es a veces por lo cual nuestras familias están disfuncionales, ¿verdad? Los hijos no quieren estar con nosotros como padres. Los hijos no quieren estar con su mamá. No quieren estar entre ellos solos. Vas a la recámara de uno, un hijo va a la recámara de otro. Salte de mi cuarto, salte. No me toques nada. Oye, pues si cuando lo hiciste, ¿cuánto te costó? Se adueñan, ¿verdad? De eso. Pero es por eso, ¿verdad? Porque
nosotros estamos perdiendo el tiempo en otras cosas y no nos acercamos a Dios en oración para decirle: Señor, te ruego por mis hijos, te ruego por mi esposa, que los cambies, los transformes, que pongas en ellos un corazón que te amen primero a ti y no a todas las cosas que hay en este mundo. Y de verdad, Dios sí funciona. No en el momento que tú quieres, pero sí funciona, porque Dios nunca se equivoca. Él es fiel, Él permanece fiel. Él permanece dispuesto a escucharte, a que tú vengas en súplica y le digas: Señor, estoy pasando por esto. Señor, mis hijos necesitan de esto. Señor, mi familia necesita de esto. Señor, yo necesito de esto. Él es fiel, Él es bueno. Dice también en 1 Corintios, su palabra 10:13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Es cierto eso o no es cierto? De veras, a veces ya estás a punto de equivocarte, de cometer ese pecado, y no sé Dios cómo le hace y te rescata. Empiezas a mirar algo, un pajarito, empiezas o llega una persona y te rescata de cometer aquello que ibas a hacer en secreto, que iba a perjudicarte a ti quizás para toda la vida, que iba a perjudicar a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Dios es fiel, Dios es tan bueno y maravilloso. A veces, ahorita que estoy leyendo Números, me doy cuenta. Digo, cómo el pueblo de Dios vez tras vez pecaba en contra de Dios. Los sacaba de una cosa y luego ya estaban: mejor nos hubieran sacado de Egipto. Allá teníamos esto, teníamos lo otro. Y tómala, ahí les va Dios por andar de rebeldes. Cuando Dios quiere lo mejor para nosotros, como dice el dicho aquí, cuando cuando nosotros vamos, Él ya viene. O sea, Él ya sabe todas las cosas que nos van a pasar y que han de suceder. ¿Por qué nos ponemos a reclamarle o a estar en contra de Él? Sí se valen los reclamos, pero en una forma de respeto, sabiendo quién es Él, ¿verdad? No es un pecado el ser tentado, es un pecado caer en la tentación. Todos somos tentados, dice aquí. Las cosas que a uno los tentan también a otros, a mujeres y a hombres. Pero he ahí, o sea, buscar a Dios para que Él nos saque, nos libre de esa tentación. ¿Recuerdan al rey David? Se paseaba por arriba en su, ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? Ajá, en su balcón. Y miró, o sea, fue tentado, pero ¿qué hizo? Consumió ese pecado. Es un paréntesis esto. Dicen que en ese tiempo los que eran reyes tenían que siempre estar leyendo la palabra, no tenían que estar de ociosos, tenían que estar haciendo algo para Dios, buscando a Dios. Y el rey David se encontraba ocioso ahí en su balcón y no estaba leyendo los pergaminos, las escrituras. Y pum, cayó en tentación. Por eso tenemos siempre que estar en alerta, viendo su reloj. Es hora de orar. Pasa un minuto, es hora de estar en contacto con Dios. Yo despierto en las madrugadas, a la 1, a las 2, pero nomás despierto para eso. O sea, Señor, te amo, Señor, tú estás aquí conmigo, gracias Dios, esto y lo otro. O sea, nomás conectado con Dios. Así tenemos que despertar. No despertar: chin, dejé el taller abierto, chin, se me quedó la luz prendida, chin, no le pagué al guardia, ahorita voy. Chin, no, despertar conectados con Dios. Es como cuando conectas la plancha, la tocas, uy, está caliente. Conectas la licuadora y te licúa todo. O sea, conectado siempre con Dios. Orar cuando te levantas, cuando vas a desayunar, a mediodía, tarde, noche. Acuérdate de eso. Ya vamos a terminar. ¿Están desesperados? Sí, ¿verdad?
Terminar el día con una verdad alentadora, eso es bueno, ¿verdad? Terminar el día. Vamos aquí a seguirle en el bosquejo. En el mismo 4, en la raya de abajo dice, perdono a otros que me han frustrado. Y el siguiente, en el mismo 4, dice, pedirle a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. Y el último, y vamos a llenarlo también, terminar el día con una verdad alentadora. Yo creo que ya todos nosotros sabemos esa oración, ¿verdad? Y sabemos cómo termina. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué no lo repites conmigo? Porque tuyo es el reino. Amén. Tenemos que leer las escrituras de Dios siempre, ¿verdad? Para tener una buena respuesta de las promesas que Dios nos hizo y terminar el día con algo alentador, no algo que nos desanime, no algo que nos haya bajado las pilas, que nos haya puesto en desesperación, en ansiedad. Tenemos que tomar la palabra de Dios antes de irnos a la cama y ver que Dios nos habla, que nos quiere enseñar para terminar el día con algo alentador. Si sabemos el significado de lo que significa, bueno, ya valga la redundancia, ¿no? De lo que significa esta oración, podemos dormir más tranquilos, ¿verdad? El control, no nos desesperemos de lo que suceda mañana, pasado, porque el control no lo tienen los políticos, no lo tienen los presidentes, el control lo tiene Dios. Por eso dice su palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Nunca nos desesperemos, nunca nos desanimemos. Siempre mejor vayamos de rodillas a Dios en oración. Al levantarte en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, siempre de rodillas. Cuando veas los relojes te vas a acordar. Cuando veas los celulares te vas a acordar y ves la hora. En el nombre de Jesús lo hablo y lo declaro, que siempre estarás en contacto con Dios. Los relojes y los celulares no se inventaron para andar apresurados, no se inventaron para terminar más rápido las cosas. No se inventaron para darle carrilla a la gente. Pronto porque a las 2 nos tenemos que ir, pronto porque este trabajo tiene que estar a tal hora. No, los relojes se inventaron para orar. Cada vez que mires que pasa un segundo, un minuto, acuérdate, tengo que estar en conexión con Dios, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Si decimos que Él es nuestro proveedor, tengamos confianza en que Él nos va a proveer. Si Él es nuestro sanador, tengamos confianza en que Él nos va a sanar. Oras por tu familia, oras por tus hijos para que sane, y ya cuando vas con el doctor tiene cualquier cosa, la verdad. Y si no pasa y si no sucede y nos morimos, dice un cantito, y cuando ya no tengo alma, es que ya me fui con Él. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mis manos, le alabo con mis pies, le alabo con mis labios. Y cuando ya no tenga esto, pues yo le alabo con el alma. Y si ya no tengo el alma, es que ya me fui con Él. Gloria a Dios. Proverbios 21:1 dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue el curso que el Señor le ha trazado. Es por eso que el mundo cambia cuando el pueblo de Dios ora. Él está esperando que nosotros oremos. ¿Y sabes qué? Se ha llegado a la conclusión que Dios quiere que ores porque te ama. Porque Él quiere un bienestar para ti. Él quiere que tengas una vida con propósito. Él quiere que ames a tus hijos, a tu esposa.
Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono. Él no se achicopala, Él no se preocupa. Te ama porque eres su creación, porque Él sopló aliento de vida en ti. No sopló tu esposa cuando se levantó y te levantaste encarrerado porque no, sopló Dios. Aliento de vida en ti, le perteneces. Saliste de sus manos. Y a sus manos vamos a regresar algún día. Por eso tenemos que estar en contacto con Él, en oración con Él, cada momento, cada instante. Muchas personas se están preocupando, o quizás las naciones, por la contaminación de este mundo, de la atmósfera, del agua, pero nunca se han preocupado por la contaminación del alma. Nunca. Que es de donde salen los malos pensamientos, es donde salen las envidias, las codicias. La contaminación del alma es la que ha echado a perder este mundo, esta tierra. Y nosotros hemos participado a veces de ello. ¿Qué hacen las personas? Tiran los perros muertos ahí en la calle. Tiran la suciedad donde quiera. No conocen a Dios. Vamos por el carro. Y yo lo he hecho, perdóname Dios. Una cáscara de plátano, mi esposa. ¿Por qué la tiró? Ay, ay. Le digo, es que es orgánica. Esa se deshace o le sirve la tierrita. No, hemos participado también nosotros. En no poner ejemplo que somos unos hijos de Dios en ese trabajo, en esa empresa, en ese vecindario. Si escucharon en la escuela, México es un país tercermundista. No, señores, México tiene una mente reprobada. ¿Qué te cuesta hacer un pocito, enterrar el perro? Nada. ¿Qué te cuesta guardar la basura y cerrar bien esa bolsa, ponerla donde no se vayan los perros, los gatos y la destruyan? Da mucho coraje, pero los perros y los gatos son creación de Dios también. Sí, o sea, no somos país tercermundista. Los que no conocen a Dios es porque tienen una mente reprobada. No la han renovado en Cristo Jesús porque no lo conocen. No los estoy regañando, perdónenme, pero yo sí he visto eso y lo hemos hecho. Y si hay alguien sincero, es a los que ayuda a Dios. Cuando tú eres sincero y dices de verdad que le has fallado a Dios. Y mira, este momento, en este tiempo que estamos aquí, quizás no sea ni por la enseñanza que hoy tenemos de esto para aprender a orar, que esto es bien bueno, pero ¿sabes qué? Yo creo y pienso que Dios nos quiere reunir aquí, porque dice su palabra, cuán hermoso es estar los hermanos en armonía, porque ahí donde estamos Dios derrama bendición y vida eterna. Dale gloria a Dios, dale un aplauso a Dios. Sí, el motivo de estar aquí es que sean transformadas nuestras vidas, renovados nuestros corazones, que muchos vengan a la salvación. Los que vinieron por primera vez, no sé si han escuchado esto, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que Él quiere escucharte, que Él quiere que tú le entregues tu corazón, su vida. Porque Él es bueno, porque sin Él nada podemos hacer. Se termina el dinero, se terminan las oportunidades, se termina la ciencia, pero Él siempre está ahí. Él está siempre ahí con su última palabra. Esto se hace porque yo digo, esto va a suceder porque así es. Porque yo amo a esta persona, porque yo amo a fulano, porque yo amo a todos. Entonces, si tú estás por primera vez,
puedes entender esto que hablamos. O sea, tienes que estar en contacto con Dios. Tienes que decirle: Dios, te necesito. Hagamos de nuestra oración un patrón de vida, no un ritual. Sí, hacerlo porque algo hay en nuestro corazón que tenemos que ir a su presencia, a la presencia de Dios. No porque necesito esto y aquello. Como te digo, es válido también porque Él nos ama. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés subió al monte para estar con Dios y hacer las tablas? ¿Sí han leído eso? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Cuánto duró Moisés ahí? ¿Cuánto? 40 días. Esas dos benditas tablas, ¿en cuánto podría hacerlas Dios? Si Él era Dios. Le dijo que Él las escribiera, pero ¿en cuánto podía terminarlas? Yo creo que poníamos, a ver, no robarás. No, pero no escribas todo seguido. Pon primero la N. No. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué duró esos 40 días? Porque Dios amaba a Moisés. Y así como lo amaba a él, te ama a ti. Él quería observar a Moisés, estar cerca de él, tener contacto con él. Era su creación. ¿Qué le dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque hacía su voluntad, porque oraba, porque estaba en contacto con él. Y así como amó Dios a todas esas personas, a esos personajes de la Biblia, así te ama a ti. No te desprecies. Tú tienes un lugar especial en el cuerpo de Dios. No es una coincidencia que estés aquí por primera vez. Él te trajo. Él te amó, dice, desde antes de la fundación del mundo. Es un privilegio eso. Como amó a Jesús, así nos amó a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Híjole, cuán importante nos debemos de sentir por eso. Y cuánto amor, en cuánto amor tenemos que corresponderle a Dios por eso que Él hizo. Puedes ponerte sobre tus pies.